Bienvenidos al encuentro de hoy. Mi nombre es Verónica Cáceres Espinosa y soy médica psiquiatra. Hoy vamos a hablar acerca de los conceptos de salud y enfermedad. En la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud, esta es definida como un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo, tanto a nivel micro, es decir, a nivel celular, como en lo macro. En lo macro se refiere a lo social. La salud mental es un concepto que se refiere al bienestar emocional y psicológico del individuo. Merriam-Webster, el diccionario, define la salud mental como un estado del bienestar emocional y psicológico en el cual un individuo puede utilizar sus capacidades cognitivas y emocionales, funcionar en sociedad, resolver las demandas ordinarias de la vida diaria. Según la OMS, no hay una definición oficial de salud mental. Las diferencias culturales, Bienvenidos al encuentro de hoy. Mi nombre es Verónica Cáceres Espinosa y soy médica psiquiatra. Hoy vamos a hablar acerca del concepto de salud y enfermedad. En la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud, Bienvenidos al encuentro de hoy. Mi nombre es Verónica Cáceres Espinosa, soy médica psiquiatra y hoy vamos a hablar acerca del concepto de salud y enfermedad. En la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la salud es definida como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo, tanto a nivel micro, es decir, lo celular, como en lo macro, es decir, lo social. En 1992, un investigador agregó a esta definición y en armonía con el medio ambiente, ampliando así el concepto y agregando el concepto de lo ambiental muy en boga en estos tiempos. Esta definición subraya la naturaleza biopsicosocial de la salud y pone de manifiesto que la salud es más que la ausencia de enfermedad. El bienestar y la prevención son parte de nuestro sistema de valores y continuamente se nos invita a evitar aquellos hábitos que afecten negativamente sobre la salud, como la dieta pobre, la falta de ejercicio y el consumo de alcohol. La salud mental, en este caso, es un concepto que se refiere al bienestar emocional y psicológico del individuo. El diccionario Merriam-Webster define la salud mental como estado de bienestar emocional y psicológico en el cual un individuo puede utilizar sus capacidades cognitivas y emocionales, funcionar en sociedad y resolver las demandas ordinarias de la vida diaria. Según la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, no hay una definición oficial de salud mental. Las diferencias culturales, las evaluaciones subjetivas y la competición de teorías profesionales hacen difícil definir la salud mental. En general, la mayor parte de expertos conviene que la salud mental y las enfermedades mentales no son contrarios. En otras palabras, la ausencia de un desorden mental reconocido no es necesariamente un indicador de contar con salud mental, probablemente debido al desconocimiento de la gran variedad de estados mentales aún por definir y la corta edad de la ciencia médica en general tal como la conocemos hoy en día, y en especial de la ciencia que intenta definir con más exactitud estos trastornos o complejos de salud de enfermedad que es la psiquiatría. Maud Manoni, psicoanalista francesa, habla de lo que para ella es su criterio de salud. En su libro dice: estas dos resultantes psicodinámicas, el éxito escolar y la ausencia de trastornos molestos para la tranquilidad del medio, solo tiene un valor cultural auténtico si el sujeto es efectivamente creativo y no está sometido a las exigencias de los adultos,
si la comunicación lingüística, verbal, afectiva y psicomotora que establece con su medio es propia de su edad, si se siente protegido contra tensiones internas, liberado al menos de sus pensamientos y juicios, de la dependencia frente al deseo del otro, si se siente cómodo en el trato con sus compañeros de ambos sexos, de su generación, si es capaz de amar y ser amado, si puede comunicar sus sentimientos y enfrentar las frustraciones y las dificultades cotidianas de todo tipo sin descompensarse. En resumen, si muestra la elasticidad caracterológica y mímica que caracteriza la salud mental. Recordemos a Anna Freud, psicoanalista austríaca, hija de Sigmund Freud. Ella habla de 4 campos que delimitan y diferencian a un niño de un adulto. Estas son el egocentrismo, la inmadurez de los órganos sexuales, la falta de desarrollo del pensamiento y del razonamiento, y las diferencias en el funcionamiento mental. Usando estas ideas y anexando los conceptos de maduración, ella remarca las líneas de desarrollo que, además, tienen correspondencia entre sí. Desde la dependencia hacia la autosuficiencia emocional, desde la dependencia hacia la independencia corporal, desde la lactancia hacia la alimentación independiente, desde la incontinencia al control de los esfínteres, desde la irresponsabilidad hacia la responsabilidad, desde el egocentrismo al compañerismo, desde el juego al trabajo, de las formas físicas de descargar los impulsos a formas mentales. Esto es lo que ella caracteriza como maduración. Ahora vamos a definir el concepto de enfermedad. Como pasaba con el concepto de salud, tampoco existe una definición unánime sobre el concepto y significado de enfermedad. Dada su característica polisemia se refiere a los distintos significados que puede haber y el contexto multidimensional que abarca. Más aún, el devenir histórico ha planteado diferentes concepciones sobre este tema. Es imposible dar una definición única sin caer en parcialidades, por lo cual también se hace necesario contextualizar el concepto de salud. Enfermedad es un proceso y el estatus consecuente de afección de un ser vivo caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud, es decir, su estado previo. El estado y o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo. Estos factores se denominan noxas, del griego nosos, que significa enfermedad o afección de la salud. La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medioambientales y sociales. Generalmente se entiende la enfermedad como una entidad opuesta a la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración o desarmonización de un sistema a cualquier nivel, molecular, corporal, mental, emocional o espiritual, del estado fisiológico y morfológico considerados como normales, equilibrados o armónicos, lo que se llama homeostasis. Por definición, existe una sola enfermedad, pero la caracterización e identificación de variados procesos y estados diferentes de la salud ha llevado a la discriminación de un universo de entidades distintas, entidades nosológicas. Muchas de ellas son entendidas estrictamente como enfermedades, pero otras no, síndromes, y ahí tenemos los conceptos de síndrome, entidad clínica y trastorno. De esta forma, las enfermedades y procesos sucedáneos y análogos son entendidas como categorías determinadas por la mente humana. Es decir, que es el hombre quien categoriza a las enfermedades, es decir, las discrimina y las clasifica. Estrictamente dentro del campo médico, las enfermedades son objeto de estudio de la patología, del griego pathos, que significa afección, sufrimiento. Esta investiga las características propias de cada entidad, sus componentes y el proceso que desarrollan, en relación con la evidencia morfofisiológica que se imprime en la biología del organismo enfermo. Sin embargo, es la nosología la disciplina encargada de gobernar la definición y clasificación de las diversas enfermedades, según una normativa basada en la caracterización e identificación de los componentes
y funciones que definen cada entidad nosológica como algo único y discernible del resto. Es así como uno puede tener en cuenta los sistemas afectados, por ejemplo las enfermedades respiratorias o las enfermedades cardíacas, o teniendo en cuenta el origen de la enfermedad, por ejemplo las enfermedades infecciosas. Hay otras definiciones de enfermedad. Una dice que enfermedad es la alteración del estado de salud normal de un ente biológico individual, es decir, algo que lo saca de su estado habitual. Una enfermedad también es cualquier trastorno del cuerpo o la mente que puede provocar malestar y o alteración de las funciones normales. Muchas veces la enfermedad simplemente se manifiesta a través de una incomodidad o malestar que siente el individuo. Hoy en día se entiende más la enfermedad como un estado en el que el funcionamiento físico, emocional, intelectual, social, de desarrollo espiritual de una persona está disminuido o alterado en comparación con la experiencia previa. Es decir, a veces la enfermedad está marcada por un cambio en ese individuo. La enfermedad tiene un efecto multidimensional que afecta múltiples niveles fisiológicos. La Organización Mundial de la Salud hace especial hincapié en los factores emocionales y sociales y así lo hace constar en la CIE-10. CIE-10 es una clasificación que más adelante hablaremos con más detalle. Debido a que cada ser humano es único y que el componente emocional y socioambiental se añade al componente físico, siempre se ha dicho que no existen las enfermedades sino los enfermos, por lo que cada persona tiene una forma particular de enfermar. Esta forma particular es lo que se llama idiosincrasia. Es diferente una a otra, a pesar de padecer la misma enfermedad. Es decir, dos individuos con un mismo diagnóstico nunca van a ser iguales. Un autor, Milton Terris, plantea que la salud no es un absoluto, sino que es un proceso continuo que puede ir desde la muerte, que sería el máximo de enfermedad, hasta el óptimo de salud. Otro autor, Leach, entiende el estado de salud como la capacidad de enfrentarse a la enfermedad. El escritor Peter Altenberg expresa que la enfermedad es el grito de un alma ofendida, haciendo referencia a la enfermedad como el emergente de un conflicto psicológico. El límite entre la completa salud y la enfermedad no es preciso. La tendencia social desde la última década del siglo XX es a encuadrar cualquier problema o trastorno de salud como enfermedad. Por ejemplo, la impotencia y el sobrepeso. Sin embargo, cabe la aclaración de que determinadas alteraciones o desviaciones de la normalidad pueden no considerarse enfermedades. Véase, por ejemplo, los defectos de refracción de la visión. Se consideran simplemente desviaciones de lo normal. También se puede definir al enfermo, como habíamos dicho anteriormente. Un enfermo es un ser humano que padece una enfermedad, sea consciente o no de su estado. Joan Resiesca define el rol del enfermo como la posición que asume una persona cuando se siente enfermo. La forma en que un individuo percibe la salud y la enfermedad es un fenómeno complejo y particular de cómo éste reacciona en conjunto y enfrenta la situación en diferentes dimensiones de su personalidad: emocional, racional, físico y espiritual, por ejemplo. Así, cada persona vivirá la experiencia de salud o enfermedad de manera diferente, y esto condicionará el significado que dé a tales experiencias. A pesar de las reacciones individuales, el entorno social y cultural aporta un encuadre de tales reacciones, limitando su expresividad a ciertas formas culturalmente aceptables. Siguiendo la misma línea, Sanz Ortiz expresa: cuando la persona enferma lo hace de forma integral, no en parcelas ni a plazos. Todos los componentes del ser humano quedan alterados y cada uno de ellos demanda sus propias necesidades. De tal forma que la enfermedad genera síntomas físicos como el dolor y la disnea, síntomas psicoemocionales como el miedo, la ansiedad, la ira y la depresión,
necesidades espirituales como sentimientos de culpa, de perdón, de paz interior, y demandas sociales como consideración y el no abandono. También vamos a definir la conducta de enfermedad. En general, las personas enfermas actúan de una forma especial frente a su estado. Los sociólogos médicos llaman conducta de enfermedad a tal modificación actitudinal. La conducta de enfermedad implica cómo el enfermo controla su organismo, define e interpreta sus síntomas, adopta acciones y hace uso del sistema sanitario. Existe una gran variabilidad de la forma en la que las personas reaccionan frente a la enfermedad, tanto la propia como la ajena. Sin embargo, la manifestación de la conducta de enfermedad puede usarse para controlar las adversidades de la vida. La conducta de enfermedad puede convertirse en anómala cuando es desproporcionada respecto al problema presente y la persona persiste en el papel de enfermo. Suele suceder que ante cuadros banales, por ejemplo, la conducta de ese individuo semeja a la de un cuadro mucho más grande. Vamos a hablar ahora de las causas de enfermedad. El léxico médico, el léxico se refiere al glosario de palabras médicas, identifica las causas posibles, probables o ciertas de una enfermedad con el término etiología. Es decir, que el término etiología quiere decir causa. Las causas de enfermedad pueden no ser muy claras para algunas enfermedades. Tal es el ejemplo de los desórdenes psiquiátricos, mientras que en otras la relación causa-efecto es prácticamente innegable e evidente. Esto ocurre a menudo con las enfermedades infecciosas. Hay enfermedades en donde el organismo está plenamente identificado. La etiología o causa de una enfermedad no siempre es única, y en muchos casos, diabetes, hipertensión arterial, infertilidad, psicosis, colitis ulcerosa, por ejemplo, se entienden como policausales. Esto es, en ellos intervienen varios factores patogénicos, no uno sino varios. Existe un modelo que plantea como causas una serie de factores, un espectro que varía desde un extremo con las causas genéticas, que son endógenas se refiere a esto, a lo genético, hasta otro extremo, correspondiente a factores medioambientales, que es lo que se llama externo o exógeno. Las enfermedades tienen componentes. Las enfermedades son categorías mentales. Como habíamos dicho, las enfermedades son producto, la clasificación de las enfermedades son producto de una categorización mental. Las enfermedades son categorías mentales, cada cual con un cierto significado particular que le proporciona individualidad necesaria para ser entendida como una entidad nosológica. Tal distinción intelectual, categorización, se realiza en función de los componentes propios de cada entidad nosológica que la caracterizan como tal. Consecuentemente, la información total que hace de cada entidad nosológica lo que es, parte del análisis de unidades mínimas y parciales. Cada una representa un aspecto del proceso total de enfermedad. En algunos casos, ciertos aspectos son desconocidos e inciertos, haciendo difícil una descripción cabal de esas entidades. Estos componentes de los cuales estamos hablando se refieren, por ejemplo, a la etiología, es decir, la causa, el cuadro clínico, es decir, la evolución, concepto de enfermedad. El concepto sobre una enfermedad es una aproximación intelectual que orienta sobre el tipo de enfermedad en cuestión y ayuda a su entendimiento. Toda enfermedad tiene un componente conceptual que la categoriza y proporciona un punto de referencia para identificar qué puede tener en común o diferenciarse una entidad nosológica de otra. Es así como nosotros podemos separar o diferenciar distintas enfermedades. Ahora vamos al concepto de epidemiología. Esta representa información significativa que tentativamente define el contexto más probable
sobre el cual es posible que desarrolle una enfermedad. La ciencia de la epidemiología considera, estadísticamente, muchas variables para definir casuísticamente tal contexto: poblacionales, medioambientales, étnicas, genéticas, laborales, ecológicas, etc. La epidemiología de una enfermedad también proporciona parámetros para determinar la importancia de una patología en particular en relación a su casuística, es decir, la frecuencia de casos y a la probabilidad de determinar una causa para tales casos. Patogenia. Vamos al concepto de patogenia. La patogenia de una enfermedad es la representación de los mecanismos alterados de la fisiología normal que generan, sostienen y finalizan o perpetúan el proceso patológico promovido como enfermedad. Etiología. Para una enfermedad, la etiología, como habíamos dicho, es su causa principal identificada. Representa el punto de partida para establecer la enfermedad. Es el factor sine qua non para la génesis del proceso patológico. Sin embargo, en muchas enfermedades y procesos sucedáneos, la etiología es incierta o desconocida. Que sea incierta o desconocida no quiere decir que no exista una causa. En este aspecto, cabe una distinción primaria, la que hace de los síndromes entidades plurietiológicas, mientras que las enfermedades a lo sumo tienen una causa única. En este contexto, cabe destacar que junto a la etiología se suelen describir los factores desencadenantes de la enfermedad. A menudo coexisten determinadas circunstancias que no son causa, al menos directa, de la enfermedad. Actúan como hechos que dan inicio al proceso en sí mismo. A veces, para una enfermedad se describe su etiopatogenia, esto es, su etiología y su patogenia de manera conjugados como un proceso unificado. Ahora vamos a lo que es el cuadro clínico. Cuadro clínico, manifestaciones clínicas o solo clínica, es un contexto o marco significativo definido por la relación entre signos y síntomas que se presentan en una determinada enfermedad. En realidad, la que presenta el enfermo. La semiología clínica es la herramienta que permite definir un cuadro clínico donde cabe distinguir lo siguiente. Lo que habíamos dicho anteriormente, síntomas. Síntomas son la referencia subjetiva que da el enfermo sobre la propia percepción de las manifestaciones de la enfermedad que padece. Los síntomas son la declaración del enfermo sobre lo que le sucede. Por ejemplo, el clásico síntoma, que es absolutamente subjetivo, es el dolor. No es posible medirlo de ninguna manera. Los síntomas se recaban a través de la anamnesis. Anamnesis quiere decir interrogatorio. Los síntomas, por su carácter subjetivo, son elementos muy variables, a veces poco fiables y no muy certeros. Muchas veces su interpretación puede ser difícil. Aún así, su valor en el proceso diagnóstico es indudable. Vamos nuevamente al síntoma dolor. El dolor es de medida subjetiva. Como habíamos dicho, el dolor puede ser sentido de diferentes maneras. A veces un gran golpe no genera mucho dolor y a veces un golpe muy pequeño puede generar mucho dolor. Vamos al otro concepto, el de los signos, más precisamente signos clínicos. Estos son los indicios provenientes del examen o exploración psicofísica del paciente. Los signos clínicos son elementos sensoriales, es decir, relacionados con los sentidos. Se recogen de la biología del paciente a partir de la observación, el olfato, la palpación, la percusión y la auscultación, además de la aplicación de ciertas maniobras, todas realizadas por el médico. Cada signo es pleno en significado, pues tiene una interpretación particular según un contexto semiológico. Habíamos dicho que la semiología es la ciencia que estudia estos signos y síntomas. Una vez recabados estos datos, estos signos y síntomas, podemos arribar a un diagnóstico. Este es un complejo proceso que desarrolla el profesional e implica una respuesta cognitiva ante el planteo de la situación del paciente.
el diagnóstico puede determinar un estado patológico o no. También se diagnostica la salud en un paciente. Es lo que ocurre muchas veces en los controles de rutina que realizan los individuos. El proceso incluye el diagnóstico diferencial, es decir, la valoración de todas las posibles causas nosológicas que podrían dar un cuadro clínico similar. Se sigue de escoger la posibilidad más adecuada en función de los resultados de la anamnesis, la exploración física, las pruebas complementarias y a veces el tratamiento. Por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre, esta fiebre puede obedecer a distintas causas, necesitar distintos estudios complementarios o necesitar distinto tratamiento de acuerdo a todo este examen que se realiza. Evolución. La evolución o historia natural de la enfermedad representa la secuencia o curso de acontecimientos biológicos entre la acción secuencial de las causas, la etiología, hasta que se desarrolla la enfermedad y ocurre el desenlace, curación, paso a la cronicidad o la muerte. La historia natural de una enfermedad representa la evolución del proceso patológico sin intervención médica. Tratamiento. Consiste en todas aquellas opciones ambientales, humanas, físicas, químicas, entre otras, que contribuyen a la curación del paciente, a la curación de su proceso o bien a la atenuación de sus síntomas. Esto es lo que se llama tratamiento paliativo. Este tratamiento se realiza para mejorar en lo posible su calidad de vida, logrando su reincorporación a la sociedad. Ahora vamos al concepto de pronóstico. Pronóstico representa información de carácter estadístico sobre la tendencia que sigue un proceso patológico. Muchas variables deben ser tenidas en cuenta al momento de elaborar un pronóstico. No siempre es posible pronosticar la evolución de una enfermedad con o sin tratamiento. Prevención. La prevención o profilaxis es información concerniente a actuaciones que modifican la probabilidad de enfermar disminuyendo los riesgos. La prevención comporta medidas de actuación orientadas a evitar la enfermedad y a mejorar el estado de salud. Ahora vamos a las clasificaciones. Habíamos dicho que las enfermedades se podían clasificar como entidades nosológicas. Esta clasificación son gobernadas por la nosotaxia, una disciplina dependiente de la nosología. Las clasificaciones son variadas y dependen de los criterios que se toman en cuenta. La clasificación de las enfermedades expresa el resultado de una inmensa cantidad de observaciones, de un intento de imprimirles orden y una pretensión de que dicho orden no procede de una interpretación, sino de una correspondencia, un acercamiento al orden natural. Clasificaciones internacionales. Esta que habíamos hablado anteriormente, llamada CIE-10. CIE-10 significa Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Esta es una lista de códigos publicada por la Organización Mundial de la Salud. La CIE es una clasificación central en la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Bajo revisión permanente, la CIE actualmente en uso es la 10ª edición, es decir, el CIE-10, desarrollado en 1992 para seguimiento estadístico de la mortalidad. La CIE provee los códigos para clasificar las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños o enfermedad. Cada condición de salud puede ser asignada a una categoría y darle un código de hasta 5 caracteres de longitud. Tales categorías incluyen grupos de enfermedades similares. Esta clasificación fue diseñada inicialmente como una herramienta para describir enfermedades desde una perspectiva de salud pública. Es usada mundialmente para las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad, los sistemas de reintegro y soportes de decisión automática en medicina. Este sistema está diseñado para promover la comparación internacional de la recolección, procesamiento, clasificación y presentación de estas estadísticas. Una importante alternativa a la codificación de la CIE es el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, DSM en sus siglas en inglés, que es una clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana.
El DSM es el principal sistema diagnóstico para desórdenes psiquiátricos y psicológicos dentro de los Estados Unidos y es usado como adjunto a otro sistema de diagnóstico en muchos países. Desde 1990, la Asociación de Psiquiatría Americana y la Organización Mundial de la Salud han trabajado conjuntamente para unar criterios y hacer concordar el DSM con ciertas secciones de la CIE. Sin embargo, todavía existen algunas diferencias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase y espero que sigamos en contacto a través de la plataforma.